¿Nos va a dejar la inteligencia artificial a todos sin empleo? Veámoslo. Anthropic, la compañía que está desarrollando el modelo ahora mismo puntero de inteligencia artificial, acaba de publicar un informe sobre cuáles son los puestos de trabajo más potencialmente afectados, en mayor riesgo de verse desplazados por el progresivo desarrollo de la inteligencia artificial. A diferencia de otros informes sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial, que se basan en modelos teóricos y por tanto especulativos sobre cuál podría terminar siendo su impacto futuro, el informe de Anthropic combina, por un lado, estas estimaciones especulativas sobre cuál podría llegar a ser el impacto laboral de la inteligencia artificial, con el impacto que ya se está observando, con el impacto que ya se está produciendo en cada una de las diversas categorías laborales. Y lo que vemos es una correlación bastante fuerte entre el impacto teórico especulativo y el impacto real y observado. No es que el impacto observado ya haya llegado, ni mucho menos, a su impacto potencial teórico, sino que aquellas profesiones en las que supuestamente la IA va a tener un mayor impacto son también aquellas profesiones en las que la IA ya está teniendo un mayor impacto. Lo podéis ver en este gráfico tan ilustrativo. En azul tenéis el impacto teórico, especulativo, que el desarrollo de la inteligencia artificial puede llegar a tener sobre una profesión. Por ejemplo, se estima que podría llegar a ejecutar el 96% de todas las tareas que hoy se llevan a cabo en el área de computación y matemáticas, o el 94% de todas las tareas que hoy se llevan a cabo en el área de negocios y finanzas. En cambio, solo, por ejemplo, el 15% de todas las tareas que hoy se llevan a cabo en el área de la agricultura. Este es el significado de las barras azules, y a su vez tenéis las barras rojas, que lo que expresan es el uso observado de los distintos modelos de inteligencia artificial de Anthropic en cada una de estas áreas. Uso observado en este caso no significa necesariamente despidos, significa el grado de penetración del uso de Anthropic en cada una de estas profesiones. Y como vemos, hay una correspondencia bastante grande entre lo que se cree que podría llegar a hacer la inteligencia artificial, barras azules, y lo que ya está haciendo la inteligencia artificial, barras rojas, en cada uno de esos sectores profesionales. Por ejemplo, los modelos de Anthropic ya están cubriendo el 32% de todas las tareas dentro del área de computación y matemáticas, o el 28% de todas las tareas en el área de negocios y finanzas. Pero, en cambio, solo se están utilizando para el 3% de las tareas dentro del ámbito de la construcción, o para el 2% de las tareas dentro del campo de la agricultura. Por tanto, parecería que el impacto teórico especulativo sobre el progresivo desarrollo de la inteligencia artificial en las distintas áreas del mercado laboral no está tan equivocado. Allí donde se pronosticaba que la IA podía tener un mayor impacto, ya lo está teniendo en estos momentos. Y por tanto, si la curva de desarrollo de la inteligencia artificial continúa a ritmos similares a los actuales, no es descabellado que esos porcentajes teóricos de reemplazo del trabajo humano por la IA en algunos sectores económicos, como computación y matemáticas, o negocios y finanzas, terminen materializándose. Y grosso modo, ¿cuál es el mensaje sobre el impacto laboral de la IA que se desprende de este gráfico? Pues por un lado, que aquellos trabajos intensivos en capital humano alimentado con datos que son de dominio público, es decir, información más o menos estandarizada, por muy compleja que ésta sea, pero que es de dominio público, esos puestos de trabajo son los que están en mayor riesgo de ser automatizados o reemplazados por la inteligencia artificial.
Estamos hablando de los puestos de trabajo típicamente de white collar y por tanto de empleos altamente cualificados por la formación académica que habían recibido. Y por otro lado, en el extremo contrario, tenemos que los empleos con menor riesgo de ser automatizados o desplazados por la inteligencia artificial son aquellos muy intensivos en actividades manuales o físicas, que es justamente el tipo de trabajo que hoy por hoy la inteligencia artificial, con su enorme capacidad de cognición digital, no puede llevar a cabo en el mundo analógico. Esas profesiones, los blue collar, los puestos de trabajo típicamente llamados no cualificados, son paradójicamente, en el contexto actual, los que tienen un menor riesgo de ser automatizados y desplazados por el desarrollo de la IA. Pero no perdamos de vista que esto también podría terminar cambiando en un futuro no tan lejano, conforme se vaya desarrollando la robótica, integrando en los robots la inteligencia artificial, es decir, generando agentes que pueden interactuar cognitiva y físicamente en el mundo analógico, entonces la aparente protección frente al riesgo de desplazamiento por parte de la IA que tienen esas actividades laborales blue collar, los trabajos mal llamados no cualificados, esa ventaja competitiva podría terminar desapareciendo. ¿Significa ello que nos vamos a quedar todos sin empleo? Pues no necesariamente. Pero antes de ello, déjame recordarte que si quieres invertir en empresas vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial, que también es una forma de obtener cobertura frente al riesgo de desplazamiento laboral, esto es algo que puedes hacer a través de algunos de los ETFs que justamente están expuestos a la industria de la inteligencia artificial. Y estos ETFs están disponibles a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. A través del broker de Trade Republic, una entidad financiera que cuenta además con IBAN español, podéis acceder a una muy amplia variedad de activos financieros, entre ellos ETFs y entre esos ETFs fondos cotizados que invierten en la industria de la inteligencia artificial. No en compañías como Anthropic, porque siguen siendo empresas no cotizadas y por tanto no directamente invertibles mediante mercados cotizados, pero sí en otras compañías que se están beneficiando del progresivo desarrollo de la infraestructura de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Nvidia, por ejemplo, Microsoft o por ejemplo Alphabet, que tiene en este caso sí uno de los mejores modelos de inteligencia artificial actualmente disponibles. Este podría ser el caso, por ejemplo, del ETF Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data que tenéis disponible en Trade Republic, junto con otros ETFs o junto con otros activos financieros que os permiten obtener mayor o menor exposición a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si queréis menor exposición a la inteligencia artificial y lo que buscáis es quedaros en liquidez, pero al mismo tiempo obtener remuneración sobre esa liquidez, también Trade Republic os remunerará al 2% anual la liquidez que mantengáis en su cuenta remunerada. Liquidez que queda inmediatamente disponible, pero remunerada a este tipo de interés. Si queréis obtener más información sobre Trade Republic, podéis obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como decía, si uno observa el gráfico anterior sobre el impacto teórico de la IA a la hora de automatizar y en última instancia desplazar el trabajo humano de determinadas profesiones y además lo combina con algo que no contempla ese gráfico, que es el posible desarrollo de la robótica integrada con inteligencia artificial y por tanto extiende también ese impacto a actividades manuales en el mundo analógico que hoy por hoy están vedadas a la inteligencia artificial, si hace todo eso, el panorama aparentemente es que el trabajo humano se verá desplazado de cualquier actividad productiva y que por tanto no tendremos nada a lo que dedicarnos. Y en este punto el contraargumento suele ser que si bien se desplazarán algunos puestos de trabajo, surgirán otros que permitirán que el ser humano mantenga una ocupación laboral. Sin embargo, este argumento, que ha sido válido a lo largo de la historia, no está muy claro que siga siéndolo en un mundo con una inteligencia artificial hiperdesarrollada,
porque si la inteligencia artificial es capaz de efectuar prácticamente cualquier actividad humana, tanto en el mundo digital como en el mundo analógico, ¿qué nos llevaría a pensar que no pueda también ejecutar las nuevas tareas, las nuevas profesiones que surjan, conforme sean automatizadas las profesiones laborales actualmente existentes? Por tanto, ¿todo esto significa que nos quedaremos sin nada que hacer? Bueno, sinceramente creo que en este punto hemos de cambiar radicalmente el chip que inconscientemente hemos tenido desde la revolución industrial. La mayoría de la población, desde la revolución industrial, se ha visto a sí misma como clase trabajadora, como trabajadores, ya sean blue collar o white collar, pero en última instancia trabajadores asalariados. Muy pocas personas han sido empresarias, es decir, aquellos que organizan los recursos materiales y los dirigen a un objetivo productivo generador de riqueza, y muy pocos también han sido capitalistas, los que financian, los que suministran financiación para que esos procesos productivos empresariales se lleven a cabo. Pues bien, como digo, creo que hemos de cambiar el chip. Si el desarrollo de la inteligencia artificial llega a ser tan intenso como el que pronostican estos modelos, el espacio para que el ser humano sea trabajador, no digamos ya trabajador asalariado, se va a reducir de manera muy considerable. Y ahí sí es posible que no quede espacio que termine siendo ocupado por los seres humanos. Pero eso no significa que el ser humano no vaya a tener ninguna función, ningún cometido en el ámbito productivo, porque seguirán siendo necesarios empresarios y capitalistas que financien y que dirijan en última instancia ese proceso productivo. Y sí, sé que diréis que la IA también se puede encargar de ser empresaria, también se puede encargar de dirigir el proceso productivo, pero con una salvedad. Mientras la IA siga siendo un instrumento al servicio, manejado por el ser humano, otro debate mucho más complejo es qué pasaría si la IA se termina convirtiendo en un agente autónomo, autoconsciente, que reivindica su propia esfera de derechos en plano de igualdad, no digamos ya de superioridad frente al ser humano. Ese es otro escenario que aquí no estoy considerando, pero mientras la IA siga siendo un instrumento del ser humano, en última instancia deberá ser el juicio humano el que valide o el que rechace cada una de las propuestas creativas, cada una de las propuestas empresariales que efectúe la inteligencia artificial. Los austríacos suelen distinguir entre juicio empresarial originario y juicio empresarial derivado. El juicio empresarial derivado, que es el que puede llevar a cabo de manera extraordinaria si se hiperdesarrolla la inteligencia artificial, es el juicio que llevan a cabo, por ejemplo, los consejeros delegados de una empresa, pero que en última instancia está subordinado al placet, al visto bueno, a la validación del dueño de la compañía, que es por tanto el que emite, a priori o a posteriori, el juicio empresarial originario. Pues bien, esto mismo podría terminar sucediendo con el desarrollo de la inteligencia artificial. Si vemos la inteligencia artificial, incluyendo la robótica movida por inteligencia artificial, como un ejército de trabajadores cada vez más cualificados, en la medida en que, como digo, la inteligencia artificial siga siendo un instrumento al servicio del ser humano, seguirá siendo necesario alguien que dirija y que financie las actividades productivas, las actividades profesionales hacia las que se puedan orientar esos trabajadores. Y esa será la función que tendremos abierta en el ámbito productivo cada uno de los seres humanos. Es decir, el desarrollo de la inteligencia artificial puede terminar abaratando muchísimo y facilitando muchísimo que cada uno de nosotros nos convirtamos en empresarios, en promotores de proyectos productivos muy diversos y muy heterogéneos, pero en todo caso compitiendo entre sí por ser los más relativamente valiosos para el resto de la sociedad. Como digo, este es un escenario puramente especulativo que presupone que las proyecciones más tecno-optimistas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial se terminarán cumpliendo.
Debe entenderse más bien no como un pronóstico de lo que creo que va a suceder, no me considero capacitado para prever si la inteligencia artificial llegará o no a esos niveles de hiperdesarrollo, sino más bien ante un ejercicio de qué pasaría si la inteligencia artificial llegara a esos niveles de hiperdesarrollo. ¿De verdad nos quedaríamos todos sin nada que hacer dentro de la economía? ¿O más bien lo que sucedería es que aquello que hemos venido haciendo mayoritariamente desde la revolución industrial, dejaríamos de hacerlo para comenzar a hacer otras cosas, empresarios y capitalistas, en esta nueva revolución de la inteligencia artificial? Frente a quienes piensan que con la inteligencia artificial los seres humanos ya no tendremos nada que hacer y que por tanto la única alternativa será vivir de las rentas socializadas que proporcione esa inteligencia artificial, desde luego existen alternativas como potenciar la experimentación empresarial descentralizada a gran escala a través de la conversión de casi todos los ciudadanos en empresarios gracias al aumento de sus capacidades cognitivas y empresariales a las que puede dar lugar el desarrollo de la inteligencia artificial. No saquemos tan pronto al ser humano de la ecuación, sino más bien utilicemos el ingenio humano para seguir siendo útiles y para seguir generando riqueza en favor de los demás.